Siguiendo nuestras entrevistas en la revista Política, tenemos el privilegio, la verdad, de tener acá con nosotros en estos primeros días de enero al director de Flaxo y naturalmente miembro de la revista Política, Ángel Flifich. Así que te agradezco, Ángel, que hayas aceptado. No, por favor, digamos, gracias a ustedes por estar conmigo y entrevistarme. Muy bien, pues. Gracias. Muy bien, pues. Entonces, bueno, el tema que nos hemos planteado con Ángel y que nos pareció interesante indagar en estas sucesivas entrevistas que vamos a hacer en la revista, es el tema, yo diría, en boga, Ángel, ¿no es cierto? Hemos discutido un poco esto, que es el tema de los movimientos sociales. Digamos, para encuadrar el tema, si tú quieres, para incitar nuestra conversación y qué sé yo, ¿no es cierto? Y estimular lo que podamos conversar, es que se trata, primero que nada, de un fenómeno político generalizado. O sea, lo que tenemos hoy día en España con el fenómeno indignado, en Estados Unidos también como todo un fenómeno también casi beatnik, ¿no es cierto? Como la cultura beatnik que se instalaron allí, ¿no es cierto? En Wall Street, qué sé yo. En fin, con otro tenor, toda la revuelta, el movimiento, por así decir, desde abajo, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales en Egipto, que precludió, ¿no es cierto?, la caída de Hosni Mubarak, lo mismo en Túnez, en fin. Entonces, hay claramente, ni hablar el fenómeno en Chile también, ¿no es cierto?, del año pasado, el año 2011 también, con los movimientos de los movimientos universitarios, los jóvenes, etc. Entonces, la primera pregunta o inquietud que te colocaría o te plantearía yo a ti, digamos, bueno, ¿qué es lo que pasa con las instituciones? Hay un cierto problema de representación, la democracia representativa no está quizás conteniendo todas las expresiones de la sociedad, hay o no una crisis de representación allí presente, ¿no es cierto? Entonces me parece que es un primer carril o una primera quizás inquietud que uno pudiera plantear. Y el otro aspecto que te quiero señalar también como una cierta elemento de contexto, digamos, para plantearte el asunto, es también, si tú quieres, dentro de una mirada más gráfica, ¿no es cierto?, y más global, que es el tema de los movimientos sociales y su sociología, es un tema que viene de largo, como tú debes saber quizás mejor que yo. Preparando esta entrevista me acordé de algunas viejas lecturas mías de Marcuse en los años 60, cuando buena parte de la escuela de Frankfurt se traslada, ¿te acuerdas tú?, a Estados Unidos. Si bien me acuerdo, Marcuse se instala en California y él empieza a escribir que ya el proletariado no era la vanguardia, ya no era la contradicción, por así decir, fundamental entre capital y trabajo. Y empezó a plantear, bueno, que el movimiento feminista, el movimiento, ¿te acuerdas tú?, ecologista, incluso, ¿no es cierto?, esta perspectiva fanoniana de los condenados de la tierra, el tercer mundo, eran como los sujetos del cambio, ya no era el proletariado, ¿te acuerdas tú?, clásico. Y a eso termino esta introducción simplemente también planteándote ese viejo recuerdo, digamos, de Marcuse, pero también planteándote, bueno, de pronto las sociedades postmaterialistas, como lo pudiera plantear Theo Eagleton también, generan también muchos movimientos sociales, tanto cuanto porque hay un conjunto de necesidades ya cubiertas y empiezan a surgir, como entre comillas, nuevas necesidades o demandas de distinta naturaleza, ¿no es cierto?, que también en Chile se han dado. Entonces, termino. Mi impresión es que los movimientos sociales hay que definirlo, yo no ensayé una definición en este momento, pero que en el caso chileno como que tenemos estas demandas postmaterialistas por mejor calidad de vida, por ciclistas furiosos que quieren tener circuitos, en fin, para andar, mejor calidad en tema medioambiental y lo demás, y también movimientos sociales que tienen que ver con el tema de la educación, con la calidad y la mejoría de la educación, por ejemplo, el caso de Chile. Entonces, yo diría que ese es como el campo, quizás un poquito amplio, así como te lo he señalado, pero podemos irlo recortando o de acuerdo a la visión que tengas para poder entrar en aquello, digamos. Ok. Mira, a ver, comenzando por lo primero que tú señalaste, efectivamente hay, ¿no?,
O sea, el fenómeno, digamos, movimentista, llamémoslo así, tiene hoy características bien generalizadas, ¿ya? En términos casi universales, podríamos decir. En los más diversos países, en los últimos años, han surgido, ¿no es cierto?, movimientos y esos movimientos han jugado en muchas ocasiones roles bastante protagónicos. Yo creo que no vale la pena definir movimiento social, ¿no? Creo que además sería bastante aburrido, digamos, un ejercicio de este tipo, una entrevista de este tipo. Ahora, si bien eso es cierto, digamos, yo creo que a la vez hay que ser bien cuidadoso y no tratar de buscar explicaciones generales, ¿ya?, para este fenómeno. Yo creo que siempre hay que contextualizar y siempre hay que atender, digamos, a los elementos bien específicos, ¿no?, de los escenarios nacionales en que estos movimientos se generan y se desarrollan. Ahora, claramente, si es que, o sea, frente, digamos, a este carácter bastante general, ¿no?, esta especie de universalidad, digamos, del fenómeno hoy, bueno, uno piensa, hay, digamos, o deberían haber ciertos factores también bueno, comunes, digamos, que expliquen el porqué de la emergencia. Yo que sé, una fase del capitalismo, problemas estructurales compartidos por los más diversos países. Probablemente algo de eso puede haber, digamos, pero yo no me aventuraría en hipótesis tan globales como esa. Lo que sí tengo claro es que el contexto en que se comienzan a producir es primero un contexto de globalización. Ahora, esto supone, digamos, una suerte de, y esto ha sido ya destacado y subrayado tantas veces, ¿no?, una suerte de globalización, digamos, de los procesos de información y comunicación, y a la vez una suerte de bueno, este mundo global, digamos, es también una suerte de comunidad, digamos, de procesos comunicacionales. Y eso, digamos, entre otras cosas, lo que genera son incentivos claros de imitación, ¿ya? Esa es mi hipótesis, ¿ya? En inglés, ¿no?, esto de copycat, digamos, ¿ya? Fernando Enrique Cardoso lo destacó en algún momento, digamos, una autobiografía que acabo de leer, digamos, lo destaca con bastante claridad respecto de mayo del 68 y todo lo que viene después, digamos. O sea, la imitación no tiene nada de malo, digamos, pero ciertamente dentro del repertorio limitado, digamos, de lo que es la contestación política, de lo que es las modalidades de expresividad política, bueno, el movimiento es una de ellas, digamos, y bueno, hay algo así, digamos, como imitación en un buen sentido, digamos. No estoy diciendo, digamos, no estoy usando imitación en un sentido peyorativo. Yo creo que eso explica bastante, pero a la vez, digamos, si uno quiere entender lo que pasa en un país determinado, yo creo que hay que atender a las circunstancias específicas nacionales, ¿no? O sea, hay que contextualizar. Creo que es no tiene sentido explicarse a los indignados españoles, en los mismos términos en que uno se explica el movimiento estudiantil en Chile no tiene sentido, creo yo. Eso es lo primero, ¿no? Entonces sí, globalización ok, hay una cierta universalidad del fenómeno, ¿ya? Pero a la vez yo creo que el fenómeno no por eso pierde, digamos, en cada caso sus peculiaridades nacionales. Ahora, lo segundo que me gustaría también destacar es que, y esto también lo señala Cardoso en esta autobiografía, es que generalmente entre la retórica, digamos, oficial de los movimientos y las motivaciones efectivas que conducen a las personas, ¿no?, a la gente a movilizarse, hay como brechas muchas veces bien significativas. El ejemplo que él pone es el movimiento de los sin tierra en Brasil, que es un movimiento que, no sé en este momento, digamos, pero por lo menos hasta el momento en que le está escribiendo, 2006, ¿ya?, es un movimiento muy importante, al cual no se le presta suficiente atención, yo creo, en análisis, digamos, de los procesos y fenómenos políticos en América Latina y en América del Sur específicamente. Pero, bueno, como dije, es un movimiento con una retórica, ¿no?,
muy clásica en términos de izquierda, ¿no? Una retórica muchas veces muy ortodoxa en términos marxistas, antiimperialista, con un acento, digamos, en vínculos dependentistas, en fin, ¿ya? O sea, realmente una retórica de los años 60, digamos, y muy intensa, digamos, muy agresiva, ¿ya? Pero, según él dice, digamos, ya si uno lee la retórica y del discurso, digamos, de los dirigentes nacionales del movimiento, uno desciende, digamos, a la base, a lo que, en fin, es el movimiento en términos de los lugares donde está asentado, digamos. Este es un movimiento de apropiación de tierra, por consiguiente hay, digamos, asentamientos. Bueno, realmente la motivación de la gente, por qué la gente se moviliza, y por qué la gente emprende determinadas acciones, bueno, están bastante lejanas, digamos, de lo que es la retórica esta, de la élite, digamos, de la cúpula, digamos, del movimiento, ¿ya? Y yo creo que eso es aplicable en general, digamos, a la gran mayoría, o a todos, digamos, los movimientos sociales. Entonces uno siempre tiene que distinguir entre lo que es, por un lado, digamos, la retórica popular, las demandas, digamos, que los voceros y los liderazgos, ¿no es cierto?, hacen, digamos, ¿ya? Postulan, en fin, ¿ya? Y por otro lado, lo que las motivaciones, digamos, que conducen a la gente a movilizarse. Porque lo interesante de los movimientos es precisamente, digamos, es que la gente se moviliza, ¿ya? O sea, pequeños grupos, digamos, que emiten opiniones, digamos, bueno, eso, en fin, ¿ya? No es un fenómeno de todos los días, digamos, pero lo notable de esto es que, bueno, no sé, se movilizan 100.000, 200.000 personas, exactamente. Hay que ser, el país es mucho más grande, 1 millón de personas, en fin, ¿ya? Entonces, ¿qué motiva? Las motivaciones, digamos, que llevan a la gente a movilizarse. Y tú me decías, bueno, en el caso de Chile, el movimiento estudiantil, por ejemplo, un movimiento en que las demandas formales, digamos, son, bueno, calidad en la educación, ¿no es verdad? Bueno, las que conocemos, digamos, ¿ya? Pero uno se pregunta, digamos, bueno, ¿cuáles son las motivaciones efectivas, digamos, ya en términos de las personas que se movilizan, ¿ya? Tanto estudiantes como personas que no son estudiantes? Y alguien decía, una personalidad política chilena, Ricardo Lagos, ¿no?, de que en realidad el mayor éxito del movimiento no fue los días jueves, en fin, sino el sábado o estos fines de semana en los cuales el movimiento, digamos, incluyó padres, familiares, en fin, una enorme cantidad, miles de personas que no eran estudiantes. Mira, yo creo que hay, digamos, ciertamente una inquietud, un malestar, digamos, con la calidad, ¿no es cierto?, de la educación que se imparte, en fin, ¿ya? Pero yo creo que en una medida no menor, digamos, el movimiento chileno, digamos, ha sido un movimiento de deudores. O sea, el problema de la deuda educacional, tanto de los estudiantes, ¿ya?, como de las familias de los estudiantes, yo creo que ha sido una motivación súper poderosa, ¿ya? Y entonces ahí yo creo que nuevamente hay que distinguir, digamos, entre lo que son motivaciones, digamos, muy de base, digamos, que llevan a la gente a movilizarse, y por otro lado lo que es, digamos, el discurso mucho más élite, digamos, claro, mucho más popular. Es un tema muy interesante. Tú ves allí, perdón que te interrumpa, sí, en este punto nada más. Por ejemplo, en el caso chileno, cuando uno hace el punto con respecto a deudores, ves una frustración de las clases medias, más allá de cómo la élite lo tematiza, una frustración de clases medias, claro, que se sintieron estafadas en algún punto y dijeron, ¿saben qué? No me alcanza. Bueno, yo creo que hay un... A ver, claro, cuando digo un movimiento de deudores, es una de las dimensiones, no es que sea la única. Ya. Ahora, tampoco es peyorativo lo que estoy diciendo, no, claro, o sea, francamente es tremendamente legítimo, digamos, ¿no? Miles de miles, cientos de miles, millones de personas que tienen el mismo problema en común, ¿ya? Yo creo que sí, digamos, que hay, que lo más probable es que esto sea un complejo, digamos, ¿ya?, en que hay, digamos, el tema de la deuda como un tema muy cotidiano, digamos, muy principal, y que además las personas lo enfrentan, y las familias y los estudiantes lo enfrentan con gran impotencia, ¿ya? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya?
estoy condenado, digamos, a seguir pagando, digamos, durante poco menos que el resto del trabajo, digamos, de inserción en el mercado laboral, de la carrera profesional, digamos, o técnica. Estoy condenado, digamos, a seguir pagando, y bueno, las familias condenadas a seguir pagando, porque ¿qué hacemos? Pues hay, yo creo, un sentimiento de impotencia, ¿no? Que obviamente se expresa en rabia, digamos, en ira. Y también, sí, ciertamente hay, digamos, algo más profundo, porque yo creo que se ha explorado poco, que es lo que señalabas tú, digamos, de sentimientos de frustración más fáciles. Yo creo que aquí, mira, no voy a decir que se vendió, porque no es una mala manera de ponerlo, digamos, pero claramente se postuló, digamos, por élite, yo creo que de manera bastante consensual. Bueno, esta idea, esta narración, podríamos decir, muy básica, de la educación como, digamos, yo diría básicamente como un canal de movilidad social, ¿ya? Quizás hubo mucho menos énfasis en la educación como una avenida de desarrollo personal, digamos, que es distinto de la movilidad social, digamos, o sea, uno puede tener una movilidad social quizás no ni muy rápida, ni muy intensa, ni muy espectacular, digamos, pero a la vez sí tener un desarrollo personal, digamos, mucho más intenso, mucho más, en fin. Hay, digamos, toda una tradición, no sé, iluminista, ilustración, digamos, en que la educación, más que un vehículo de movilidad social, fue, digamos, un proceso, digamos, de educación en un sentido más clásico, de desarrollo personal, ¿no? De adquisición de cultura, en fin, de interiorización, ¿no es cierto?, de contenidos culturales, como de alta cultura, digamos, ¿no? Y una alta cultura que sea universal, digamos, que llega, que se masifica, digamos, todo eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, aquí, digamos, yo diría que la narración, digamos, no es esa, sino que es, digamos, la de que la educación es, digamos, el trampolín hacia, digamos, niveles, digamos, superiores en cuanto a ingreso económico, por consiguiente condiciones de vida, por consiguiente mucho mayores niveles de prosperidad, en fin, ¿no? Y obviamente movilidad social, digamos, ¿ya? Ahora, en parte, digamos, la masificación educacional en Chile ha tenido esas características. Tengo entendido que hoy, digamos, el porcentaje, las cifras no las manejo, digamos, pero el porcentaje de estudiantes en la educación superior que son primera generación, como estudiantes de educación superior, es abismalmente, digamos, mayor que el de quienes tienen una, dos, tres, digamos, no sé, generación cuatro, no sé cuántas generaciones hacia atrás, digamos, en la educación superior. Entonces, la educación se postula, digamos, como la manera, digamos, el canal de movilidad social por excelencia, ¿ya? Y esto en el contexto de una sociedad que se postula como crecientemente meritocrática, ¿ya? En el fondo la idea de igualdad de oportunidades apunta muy básicamente a eso, digamos, ¿ya? Bueno, tienen mayores méritos, digamos, independientemente de su origen familiar, de su cuna, de nacimiento, digamos, ciertamente, bueno, deben tener el derecho, digamos, a competir en igualdad de condiciones, con esta idea de la cancha, digamos, pareja para todos, ¿ya? En igualdad de condiciones para los efectos, digamos, de acceder, digamos, tanto a la educación como a bueno, posiciones, digamos, jerárquicamente en las sociedades, digamos, superiores, por consiguiente asociadas a los niveles de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que ha pasado, sí, es que crecientemente, digamos, estas nuevas generaciones, digamos, nuevas cohortes que van siendo procesadas, podríamos decir, por el sistema de educación superior, se van encontrando con, bueno, primero, digamos, una educación superior de calidad muy mediocre en una gran mayoría de los casos, ¿ya? Creo que eso es así, digamos, cosa muy insatisfactoria, probablemente aburrida, probablemente muy poco estimulante, que además los estudiantes y las estudiantes comienzan a no ver una articulación clara entre los contenidos que se enseñan y mercados laborales, digamos, en el horizonte, ¿ya? Tampoco hay mucho desarrollo personal, creo, digamos, ¿ya? Que podría compensarlo con las otras deficiencias, ¿ya? Entonces, educación de mala calidad, ¿ya? Y creo que el promedio es muy bajo, es malo, esa es mi opinión, ¿ya? Uno, ¿ya? Pero dos, digamos, además del tema de la deuda, ¿ya?
comienzan, digamos, a encontrarse, sea porque empiezan a experimentar directamente la naturaleza de los mercados de trabajo, o bien porque comienzan a enterarse, digamos, por experiencias de otros, digamos, de manera vicaria, pero respecto de generaciones muy inmediatamente cercanas a ellos, ¿no? Hermanos mayores, primos, no sé, amigos, digamos, que sí ya llegaron al mercado de trabajo. De que lo que el mercado de trabajo ofrece son oportunidades bastante desintonizadas respecto, digamos, de esta idea, digamos, de meritocracia, de acceso vía educacional, digamos, a niveles de mayor prosperidad, a una vida mejor. Entonces se encuentran con un mercado de trabajo primero, digamos, en que esto de sociedad del conocimiento, digamos, es francamente una caricatura, una risa, un chiste, digamos, ya. O sea, las exigencias en cuanto creo yo, digamos, en cuanto a una enorme cantidad de los empleos, digamos, que finalmente están ahí, digamos. Las exigencias en cuanto a conocimientos técnicos, conocimientos científicos, experiencia, etcétera, creatividad, yo qué sé, digamos, desarrollo personal nuevamente, digamos, ya. Bueno, son francamente muy bajas, digamos, ya. Por consiguiente, ocupaciones con gratificación laboral también muy bajas, ya. Uno. Dos, digamos, bueno, ingresos, digamos, bajos, ya. Y ahí está el caso de la deuda de nuevo, digamos, o sea, francamente los ingresos no son suficientes para poder hacer frente a la deuda, ya. Ahí yo creo que se cometió como un error bien grande, digamos, ya. No haber adoptado un sistema como el australiano, por ejemplo, que tú lo que pagas, digamos, es en la medida en que estás empleado, solo un porcentaje, digamos, de tu. Aquí no, la deuda es una deuda en términos absolutos. Entonces, la deuda, ¿no? Ingresos, digamos, que no son de ninguna manera los ingresos que responden a las expectativas que se tenían, digamos, ¿ya? Una sociedad que francamente es bien poco meritocrática, ¿ya? O sea, todo el mundo coincide en que aquí las redes, digamos, sociales tradicionales siguen siendo, digamos, las redes básicas en términos de ascenso social, acceso a las mejores posiciones dentro de la sociedad, ¿no? Sistema de escuela privada, ¿no es cierto? Hay un conjunto de colegios privados que son los que perpetúan, digamos, más que ni, digamos, yo diría oligarquía, ¿no? O sea, en el fondo, estructuras súper oligárquicas. Entonces, yo creo que todo eso sí, digamos, comienza a generar sentimientos, digamos, de frustración. Por lo tanto, el caso mediano de cólera, de ira, digamos, alto, digamos. A eso añade no solo el tema del ingreso, sino y el estatus, digamos, sino también el tema de la estabilidad, de la precariedad, digamos, de los empleos, que son, o sea, y en eso sí hay algo que es compartido, digamos, con la realidad europea actual, yo diría en general, con todo el mundo capitalista, que es el mundo global, digamos, porque salvo Corea del Norte, digamos, Cuba, no sé. Lo queda poco, lo queda más, digamos. Bueno, entonces, hay una precarización, yo diría, bueno, esto lo han afirmado mucho, hay investigaciones muy a fondo en aquello, ¿no? Hay una precarización de posiciones de empleo en el mercado laboral, y inestabilidad, en fin. Bueno, algunos ven en aquello, yo qué sé, una cosa positiva, digamos, flexibilización, digamos, bueno, y la seguridad es ciertamente un tema súper básico, digamos, sobre todo para personas que vienen de un origen familiar bastante, que era de pobreza, digamos, hace muy poco tiempo, y que recién salieron de la pobreza, digamos, no sé, algunos años atrás. No sé. Y en algunos casos su familia apuesta también, además, por ello, claro, hay una además, apuesta también de... Además, entonces, eso, digamos, precarización de empleo, ¿no es cierto? Empleos precarios, empleos inestables. O sea, el choque con el mercado de trabajo es un choque, digamos, muy fuerte, creo yo. Y eso, digamos, los que aún están en la educación superior y no han llegado, digamos, no han ingresado al mercado de trabajo, lo saben por experiencias vicarias, por lo que les cuentan, como dije, experiencias de parientes, amigos, amigas, etc. Y a eso yo creo que también habría que añadir, digamos, bueno, como dije, la poca satisfacción, digamos, el poco nivel de satisfacción laboral por la calidad del empleo, de mala calidad. Eso es lo que más abunda, un empleo de mala calidad. En ese sentido, una cierta, no sé cómo se le llama clásicamente, pero
voy a ponerlo como crisis de certificado, una desvalorización también de certificado. Bueno, también. Porque también la persona claro. piensa, estudié 5 años, todo el título, pero Claro. ya no me sirve. O Bueno, sea, claro, ese es un... Bueno, que los países más desarrollados claro, terminan ese es con un doctorado en claro. el extremo en un Bueno, taxi. ese es un fenómeno, digamos, que es sí, Hay un elemento ahí también. y que es propio, digamos, de todos los procesos de masificación de la Exactamente. educación superior, digamos, la desvalorización de los certificados, Exactamente. digamos, claro. Y por supuesto, entonces, además, la diferenciación en términos de instituciones, establecimientos. Exactamente. ¿Ya? O sea, Harvard no es lo mismo, no sé, que un college, en fin, no sé, perdido, no. La Universidad de Chile no es, digamos, no quiero nombrar otras. Va a ser comparaciones valiosas. Claro, no va a ser comparaciones valiosas, pero obviamente eso también sucede. ¿Ya? Y también, por supuesto, digamos, es otro ingrediente, digamos, ¿no? En términos de esta más que malestar, digamos, ¿no? Frustración, obviamente conduce, digamos, a exageración, ¿no? Todo aquello, ¿no? Y ahora es un tema bien complejo, fíjate que qué sé yo, podríamos recordar unas aproximaciones sociológicas bien clásicas al tema, digamos, esto de la incongruencia de estatus. Así es. ¿no? El viejo Lenski, digamos, Así es. hace 50 años atrás. Digamos. Así es. Al final tiene que haber cierta armonía, digamos, entre prestigio, nivel de ingreso, ¿no? Educación, yo qué sé, competencia. Donde la persona siente que debe estar. Claro, ¿no es cierto? Debe haber una correspondencia, digamos, entonces uno debe sentirse como en el nicho adecuado. Exactamente. Esa es la teoría, digamos, ya. Y yo me acuerdo de un sociólogo, Bourdieu, un sociólogo francés que trabajó bastante en América Latina, años atrás, y que tenía un trabajo súper interesante sobre Perú. ¿Ya? Y él explicaba, digamos, a Haya de la Torre y el APRA, ¿ya? Básicamente en términos de este fenómeno de incongruencia de estatus. O sea, lo que él decía es que el APRA básicamente se desplegó a partir de oligarquías provincianas, Así digamos. es. APRA venía de Trujillo, si no lo recuerdo. Así Oligarquías provincianas en decadencia, ¿ya? Que habían gozado de muy alto prestigio, poder, digamos, obviamente tenían, digamos, concentrado en cuotas de poder importantes, digamos, en estas regiones, digamos, ciudades, ¿ya? Pero estaban en decadencia, perdían crecientemente prestigio, perdían crecientemente Muy poder. interesante esa filona. Y la reacción, digamos, es, bueno, finalmente en la ideología, no sé, anticapitalista, en fin, lo que fue la APRA, ¿ya? Ahora, si tú piensas en, por ejemplo, Sendero Luminoso, Te iba a preguntar a yo no propósito de conozco, eso. Te iba a preguntar. no conozco algún estudio, digamos, Yo tampoco, pero sobre la militancia como más de base de Sendero, digamos. ¿Ya? pero en la élite universitaria. Pero ciertamente en el caso, claro, en el caso de la dirigencia es muy claro. Es muy ¿no? claro. Empezando por el fundador, digamos, A mí me ¿no? parece- por, Guzmán. claro, por Guzmán. ¿Cómo se llama? El camarada, bueno, No me acuerdo. bueno. Empezando por él, digamos, ya que es el típico caso de alguien, digamos, de Cusco, ¿no? Así que es, estudia en la o de Universidad de Ayacucho, no sé qué. Cusco, Sí, o de Ayacucho, bueno. Estudia, tiene un doctorado en filosofía, Así digamos, ya, o sea, ya como hipereducado, digamos, Así es. ya. Y se encuentra, ¿no es cierto?, en una situación en que su prestigio es muy bajo, el acceso a empleo es realmente a empleo finalmente, o sea, los ingresos de un profesor de filosofía son muy malos, además, qué sé yo, supongo que las clases con muchos alumnos, ninguna infraestructura, en la biblioteca 3 textos, digamos, o sea, hay una incongruencia, digamos, una falta de correspondencia entre la educación recibida, las expectativas que uno se forma a través de esa educación que uno recibe, y la realidad, digamos, del Así es. mercado laboral y del ejercicio profesional posterior. ¿Ya? Yo apostaría de que tú encuentras, digamos, en la élite, digamos, en la cúpula del movimiento, ¿ya? Algo muy similar, digamos, a lo que describía Bourdieu respecto Así es. de la APRA. Fíjate, déjame comentarte en ese punto que me parece súper interesante, porque tengo la impresión, y un punto que justo lo apunté cuando tú estabas haciendo el relato, digamos, que incluso muchos fenómenos guerrilleros, tampoco no quiero generalizar, pero en fin, lo que ocurrió en México, ¿no es cierto?, con el comandante Marcos, en fin, la guerrilla colombiana es más histórica, pero que de pronto este fenómeno de frustración de expectativa o de asincronía de estatus, como quiere llamarlo, como tú apelas a la sociología de Bourdieu, es un elemento que está presente precisamente en la Universidad de San Marcos. He visto algunos trabajos, por ejemplo, con respecto a la frustración de los estudiantes ahí con respecto a qué salida van a tener, son el caldo de cultivo de las guerrillas.
O sea, son el caldo de cultivo para manifestaciones extrasistémicas muy fuertes. Entonces, quizás estoy repitiendo un punto que tú has señalado, pero que me pareció muy clave, me parece muy clave, porque tiene que ver con mucho de lo que ocurre en América Latina, tiene que ver mucho con oligarquías también elitares que se mantienen ahí en el poder y que reproducen el poder y en el fondo no dejan que otras élites... Cuellos de botella. Cuellos de botella. El fenómeno de Evo Morales, si tú quieres, y su entrada como representando al mundo indígena mayoritario en ese país, tiene que ver algo un poco, tiene que ver también en buena medida con eso. Sí, claro, bueno, en el caso de Morales sí, ciertamente, digamos, o sea, realmente es como, bueno, claro, hay una revolución, digamos, en los 50, ¿no es verdad? Y ya hay como una primera, digamos, aproximación al poder, digamos, por parte del movimiento, por lo menos el movimiento obrero, no sé. Exactamente. Aunque sí, también, digamos, en el fondo del área, no, pero sí, Morales, que es la expresión, digamos, de finalmente. O sea, francamente había como ciertos rasgos sudafricanos, ¿no? Ciertos de totalmente, digamos, en la sociedad boliviana. Y obviamente, digamos, la modernización de la sociedad boliviana implica, digamos, acabar con esos rasgos, digamos, de apartheid, ¿no? Y ahora, otro punto yo creo que también habría que, para complejizar más, digamos, el diagnóstico. Ahí no te quería llevar a otro punto, pero te quiero dejar pero, mira, yo creo que también hay un problema como de trascendencia, de sentido de trascendencia, digamos, de déficits en cuanto a sentido de trascendencia, digamos, que llevan como a la movilización, conjuntamente con todo lo que describí, digamos, o sea, no sé, la situación de deudores, etc., todo lo que estábamos señalando. O sea, este capitalismo, digamos, es un capitalismo que hoy, precisamente en términos de posmodernidad, de una secularización muy radical, digamos, lo que en definitiva crea, digamos, genera son sociedades muy desprovistas, digamos, de sentido como más globales, digamos, de trascendencia, no necesariamente religiosos, pero de sentidos de trascendencia. Identidades, ¿no es verdad? Entonces, a la vez, digamos, yo lo que creo es que hay como un déficit muy grande, digamos, en términos de la oferta que la sociedad hace, de posible sentido, ¿no es cierto?, para la existencia individual, colectiva, digamos, y en términos de, digamos, afirmación de identidades. Entonces, yo creo que, sobre todo, digamos, en las cohortes más jóvenes, digamos, en las generaciones más jóvenes, cohortes, ¿no?, en términos de generaciones como complejo, digamos, hay, digamos, también más que insatisfacción, sí, yo creo que probablemente hay como una insatisfacción, como un vacío, digamos, pero también hay una búsqueda, digamos, de sentidos, digamos, tanto individuales como colectivos. Yo creo que eso explica, por ejemplo, digamos, este como universo anarquista que emerge, digamos, en las universidades, en el movimiento estudiantil, el hecho, digamos, de que además esta desvalorización de todas las identidades como tradicionales y clásicas, y ahí vamos al tema de las instituciones y si canalizan o no canalizan. O sea, yo creo que hay, digamos, además, bueno, obviamente la desconfianza, tal como se expresa, digamos, en cuanto a la opinión pública, etc. Hay una desvalorización de identidades tradicionales. Y bueno, ahí vamos entonces al tema de clase obrera, digamos. Bueno, hoy, digamos, hablar como de clase obrera en sentido clásico, digamos, es como mala sociología, digamos. O sea, es una sociedad muy distinta, digamos. No quiero decir que no hayan asimetrías, opresiones, hay, pero claramente tienen otro carácter. Y yo creo que es, digamos, o sea, en el escenario clásico, una identidad de clase obrera era sensata y tenía sentido, digamos, en términos de que había clase obrera. Había un proceso de industrialización. Hablando de Chile, digamos, habían, ¿verdad?, miles de personas que trabajaban, no sé, en la industria textil, en la minería, había una clase obrera. Hoy, digamos, mira el movimiento sindical, o sea, yo creo que realmente la CUT es básicamente la NEF. Así es. Y ahora entonces además trata de cooptar el movimiento estudiantil, digamos, pero es la NEF, digamos,
los profesores, creo yo, que eso realmente no es clase obrera, digamos, es clase media, digamos, en algún sentido. Llegado al sector público. Claro, llegado al sector Sindicatos público. del sector público. O bien, digamos, a una profesión que es la pedagógica. Bueno, entonces, esas identidades clásicas, digamos, tradicionales, yo creo que están muy desvalorizadas, están sometidas a un proceso de desvalorización creciente. Y eso, digamos, lleva a que los jóvenes busquen, las jóvenes busquen, digamos, afanosamente, bueno, identidades, digamos, anclas, digamos, ¿no? A partir de las cuales construir una identidad. En una sociedad cuya oferta, digamos, es muy escasa, digamos, muy baja. Una salida me da la impresión, sí, una salida que nos permite complejizar ese mismo tema, entrar en una muy interesante, de estos años también, y eso puede tener un ciclo, puede terminarse o ser también un evento complejo, es derechamente el consumo. Bueno, ese es como... Además, digamos, tú te encuentras con una sociedad en la cual hay, no sé, yo creo que hay que evitar como los estereotipos, digamos. No. Tiene la Amartya Sen, ¿no es cierto?, que el premio Nobel, el que tiene este libro sobre el crecimiento, digamos, y libertad, ¿no? O sea, yo no creo, digamos, en la virtud de la pobreza, francamente. Digamos, yo tampoco. O de un ascetismo, digamos. No. Por lo menos a nivel masivo, no sé, está bien. Eso puede ser una secta, claro, puede ser una vocación, vocación personal, digamos, personal. Pero no una sociedad. Pero no, claro, no una, y menos ahora, digamos. Entonces hay que tener cuidado, creo yo, con los estereotipos, digamos, concordamos aquí. No creo que el consumo sea pecaminoso. No. Yo creo que el gran problema hoy día es que los patrones de consumo, honestamente, son incompatibles, o crecientemente incompatibles con una economía estable, digamos, viable, digamos, ¿no es cierto?, en el tiempo, digamos, una economía, ¿cómo se dice? ¿Sustentable? Sustentable, ¿no es cierto? Ya, ese es el tema, digamos, o sea, energía, todo el resto de la historia, basura, ya, bueno. Pero yo no creo que el consumo, francamente, sea malo, perverso, pecaminoso. Pero claramente, digamos, en este vacío bastante significativo de sentido, digamos, claro, la respuesta como de los mecanismos de mercado es, digamos, el consumidor, digamos, como figura social, digamos. Exactamente. Yo creo que es como muy insatisfactoria, digamos, en mediano plazo, digamos. Ya. Entre otras cosas, francamente, asociar consumo con desarrollo personal es muy difícil. Claro. Ahora, también depende, digamos, de qué es lo que uno entienda por consumo, qué es lo que se consume, digamos, si son bienes culturales, digamos, de carácter público, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Pero claro, pero hay un problema de desarrollo personal también involucrado, o sea, de hecho la actitud de consumidor es una actitud pasiva, es un poco la actitud del televidente. Exactamente, digamos, que está pasivo sentado allí. Frente a la pantalla, digamos, ya. Que no es el caso de la lectura, que tiene, ¿no es cierto?, este diálogo permanente entre el texto, digamos, ¿no es cierto? No, porque te digo que otra dimensión de ver aquello también, que yo comparto contigo absolutamente, ¿no es cierto?, en términos de identidad, de falta de sentido y de proyectos, digamos, comunes, es que se producen también fenómenos de estética, de consumo en sentido amplio, se produce una privatización, uno lo ve con los estudiantes universitarios, también de una privatización de la vida muy marcada también, ¿eh? No, eso es real. Y también una búsqueda también del fenómeno de la música, en fin. O sea, uno ve que los jóvenes universitarios también, pues de pronto también uno dice anarquista también, pero de nuevo es una élite también. Bueno, hay un componente estético, digamos, bueno, es que parte de la búsqueda de sentido, digamos, tiene que ver con eso, digamos, o sea, lo estético finalmente es, digamos, una de las ofertas muy principales, digamos, que estas sociedades hacen, digamos, ¿ya? Y está ahí, digamos, está muy a la mano, digamos, y está bien además, digamos, sí. O sea, pero claro, pero eso te redefine todo, digamos, ¿ya? O sea, claro, al final la música puede ser, digamos, más importante que la política tradicional y puede ser políticamente, digamos, mucho más relevante que la política tradicional. Así es. Y tú lo ves en el movimiento estudiantil chileno, digamos, o sea, tuvo este componente estético, digamos, muy marcado, bien relevante, que además fue muy seductor para una gran mayoría de la sociedad chilena, digamos, ¿no? Que aplaudió esto, firmó la creatividad.
Pero hay un componente estético Yo creo que hay un componente muy estético acentuado. muy Claro, acentuado. porque una de las ofertas muy principales de la sociedad. Ahora, si tú ves esta ruptura, No, perdón, lo ves también, digamos, yo qué sé, hasta desde el graffiti más como exactamente, burdo y primitivo, hasta, digamos, ¿no es cierto?, los murales, digamos, en calles. claro, claro. Yo le preguntaba a un hijo mío, perdona la alusión personal, No, porque por favor. estudia diseño gráfico y porque estamos hablando en esta sociología me parece muy interesante. Entonces, bueno, yo veía cerca de mi casa, estaban construyendo ahí unos murallones y decía PAWS, Pause. ¿Quién es? Porque no, una grafitera súper conocida, como siempre Yo no firma, sabía, yo he visto el pause. claro, no tenía siempre la- firma, claro, así, él tampoco, el nuevo grafitero, pero conoce ese mundo, se dedica al diseño gráfico, su mundo es eso. Entonces lo que te quiero llevar también un poco al, puede ser una pregunta, no sé, de qué tenor, digamos, pero nuestras generaciones estuvieron marcadas por identidades muy acentradas, partidarias, militantes, distintas naturaleza. Claro, en que por ejemplo lo estético Y yo te digo, de pronto es periférico caemos- y como Exacto. supletorio complementario. ¿no? Exacto, O sea, entonces de pronto cuánto caemos en un cierto romanticismo, caemos en un cierto romanticismo, estando de acuerdo contigo en el problema identitario, de falta de identidad, pero podemos caer de pronto en un cierto romanticismo y decir, oye, pues estos carros están perdidos, o sea, andan en busca del padre, andan. Entonces cuando uno dice, oye, de pronto están construyendo identidades vicarias, No sé si vicario, jalones, ¿no? o sea, buscando la construyendo música. identidades que son distintas. Ese es el punto que te quiero llevar. Claro. Ese es el punto que te quiero llevar. Como elemento de debate, digamos, ¿no? No, está bien. Porque de no, pronto o sea, uno dice- Claro. A ver, o sea, yo creo que, por ejemplo, en los 60, digamos, 70, 73, claro, la música, por ejemplo, o sea, Gillimani, Yo probé uno de esos, Quilapayún. todo aquello, digamos, es como, a ver, es periférico a un núcleo duro que es lo político mismo, digamos, ya, o sea, es o bien es instrumentalizado, digamos, Así es. ¿no? O es como, yo qué sé, como en el caso de los evangélicos, digamos, la música, las Así es, canciones, digamos, que exactamente. son un instrumento, digamos, ya, más que un valor en sí mismo, ¿no es cierto? Bueno, yo qué sé, Neruda, digamos, sí, está bien, digamos, es parte del patrimonio, es izquierda, en fin, pero claramente lo central, lo esencial es otra cosa. Quizás ahora lo que pasa, digamos, es que lo estético, ¿ya?, es lo central y lo esencial, ¿ya? ¿no? Y no, digamos, no sé, un manifiesto o un cierto ideario como muy formal y con Exactamente. una lógica coherente, digamos. Exactamente. No. Como muy O sea, racional, lo muy estético es, ¿no es cierto?, lo central, lo esencial. ¿no? Puede ser. Y eso me parece interesante. Es más, fíjate que O sea, no es puramente instrumental, digamos. Claro, claro. Claro, es lo cual, identitario también. claro, tiene un valor en sí mismo. Exactamente. Hay una lógica expresiva, digamos, Exactamente. que claro que se asocia con la otra, ¿no? Y uno lo ve en el movimiento estudiantil, digamos, Claro. ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, estando fuera del país, qué sé yo, te llevo al tema de música que me hace muy interesante y estético. Entonces, bueno, Quilapayún, Gillimani, ya, pues qué sé yo. Entonces, cuando uno lo analizaba con gente, qué sé yo, uno le decía, bueno, el pueblo no bailaba Quilapayún, ellos bailaban cumbia. O sea, en el fondo la producción de una élite, fue una élite Bueno, que producía, que salió de las universidades, la técnica y la Chile, y que en el fondo tenía esta producción que era parte como de una lucha política, era una identidad estética de música, ¿no es cierto?, que tenía este componente político muy fuerte, pero que era producida por una élite, y para una élite también, de alguna sí, manera. pero- Y la gente, cuando uno ve también, ¿no es cierto?, los divorcios, qué sé yo, las personas realmente existentes, qué sé yo, no sé, en Chile más profundo, qué sé yo, y qué bueno que así sea, su consumo cultural era la música mexicana, o sea, era la música popular, Bueno, digamos. siempre ha habido, ¿Me digamos, entiendes? Esto me ahí parece ese es un interesante. punto interesante, Muy porque interesante. claramente, claro, este es un país como súper esquizofrénico en términos Sí. culturales, ¿no? Con un divorcio muy claro, una brecha, digamos, súper clara en términos de alta cultura, ni de alta, sino de cultura, digamos, oligárquica, de clases medias, digamos, ya consolidadas, ¿no es cierto? Y por otro lado, cultura popular. Exactamente. Y claro, yo recuerdo, digamos, familia de médicos, en fin, qué sé yo, había como esta observación todos los septiembre, digamos, era bastante pequeño, digamos,
de que ya, en fin, las tradiciones chilenas estaban en decadencia, las ramas no bailaban cueca, no bailaban tangos, no había cumbia. Claro, después bailaban cumbia, Claro. y ahora se bailan cumbia. Exactamente. Ahora hay como, no sé, por rescate de la cueca, las Exactamente. cuecas bravas. Claro, la de los También tres son también. bastante líquidos. Muy elitista. Yo te digo, pero había una brecha, o sea, primero, digamos, el cine era un cine, digamos, que estaba fuera del alcance, digamos, de un enorme sector popular, que, bueno, que no era alfabeto aún, digamos, entonces no podían ir a ver películas norteamericanas o francesas o inglesas o qué sé yo, porque no leían, digamos, Los subtítulos. Entonces el cine mexicano era, digamos, el cine, claro, ¿no? Pero ciertamente era un cine, digamos, rechazado por clases medias, digamos, y oligarquía. Claro, ¿ya? visto con desdén. Claro, con desdén, muy Muy peyorativamente. Las empleadas domésticas. Exactamente, tú lo has dicho, yo sé lo mismo, exactamente. Claro, y, o sea, esa brecha estaba ahí, digamos, ya. Bueno, ahora, claramente este país cambió, digamos, hoy es un país de alfabeto, con una población evidentemente urbana y no rural, digamos, ya. Ha habido, digamos, progresos materiales, eso está fuera de duda, en fin, hay televisión, el acceso a la televisión es muy masivo, actual, ¿ya? Entonces, eso yo creo que lleva también no solo a una masificación de la cultura, sino también, digamos, a una mucho mayor universalización y homogeneización, ¿ya? Entonces, hoy la cumbia, digamos, ya no es, digamos, el monopolio de los sectores populares, sino que, ¿ah? Yo me doy cuenta de las universidades. Probablemente, no sé qué pasa, digamos, con todas las, que no son las mías, bueno, ahí son muy ignorantes, pero ¿qué pasa con todas las expresiones como musicales, digamos, mucho más contemporáneas, el rock, heavy, metal, Claro. no sé, probablemente en los sectores populares, a nivel juvenil, es algo, digamos, que también se escucha, digamos, que es compartido, digamos, Así es. ¿no? Me da la impresión. Probablemente a los recitales, digamos, bueno, depende obviamente de cuánto dispones para poder comprar la entrada, digamos, pero yo creo que debe haber, digamos, un componente popular, digamos, bastante amplio, o sea, entonces, hoy es una cultura distinta, en ese sentido, como bastante menos elitista, digamos. Así es. Bueno, y después tienes como también una cierta como universalización de lo que era como la música culta, clásica, ¿ya? Hay estas orquestas juveniles, además son de origen popular, digamos, los jóvenes y las jóvenes, digamos, que las integran, digamos, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, eso va construyendo una sociedad bien distinta. La sociedad política logra capturar, esto tan interesante, estamos No, yo creo que conversando, no logra tematizar, logra agarrarlo, logra... No, pero en ese sentido no, porque fíjate que frente, digamos, a esta, suponiendo que lo que dijimos antes es válido, digamos, ¿ya? La clase política sigue, digamos, buscando, digamos, cómo, o sea, en vez de acentuar homogeneidades, digamos, ¿ya? Cómo, digamos, acentuar, digamos, polaridades, digamos, ¿ya? O sea, hay una, yo no digo que no existe, existe, ¿ya? O sea, por favor, ¿ya? Pero es curioso, ¿no? Porque a lo mejor uno puede lograr una convocatoria hacia los más jóvenes, ¿ya? Como mucho más inclusiva, ¿ya? Y socialmente mucho más, ¿cómo ponerlo? Mucho más disruptiva, en el sentido de romper barreras, romper, yo qué sé, digamos, ¿ya? Brechas, zanjas, en fin, sociales, ¿ya? Y eso, digamos, claramente la clase de los políticos, las políticas, señoras mujeres políticas, no lo hacen, digamos, ¿ya? ¿No? Más bien, como han sido formadas tradicionalmente. Esa es la pregunta que... En la búsqueda, digamos, de marcar diferencia. Marcar diferencia. Y a lo mejor hay, digamos, identidades mucho más difusas, pero a la vez genéricas, digamos, mucho más, que homogeneizan mucho más. Exactamente. Y si esto sigue, digamos, creciendo, lo más probable es que lo haga, digamos, crisis más, crisis menos. Bueno, esos fenómenos yo creo que van a acentuarse más. Ahora, esto llama lo evidente. Está casi en el sentido común, digamos, o sea, por lo menos. Claro, los universos como oligárquicos, digamos, son como, están mucho más encapsulados hoy que antes, digamos, y mucho más inyectados, digamos, en barrios comunes. Así es. Y bueno, y son minoritarios. No, lo que voy es, para ir redondeando si tú quieres, que
que volvemos a lo clásico, ¿no es cierto? La reforma de las instituciones, cómo las instituciones son más porosas a esto, el tema de la inscripción automática y voto voluntario, mira, yo creo a la irrupción de 4,5 millones de jóvenes, o de no votantes, qué sé yo, de jóvenes básicamente, al sistema político. Algunos dicen esto va a ser un tsunami, ellos van a traer cosas nuevas, otros dicen... Yo creo que es muy difícil predecir. Por eso te digo, leí tu artículo muy notable, leí que publicamos en la revista, que tuvo muchas visitas, te dije, fue muy leído. Qué bueno. Sí, que ni tanto ni tampoco. O sea, va a ser bueno, pero mira, retomando ese tema, Ajá. digamos, y además tú lo señalaste, digamos, yo creo que realmente sí ese es más que un signo de los tiempos, es un imperativo de los tiempos. Yo no diría transitable, digamos, o sea, yo creo que es imposible deshacerse de la democracia representativa, francamente, digamos. Pero creo que necesariamente tiene que ser complementada crecientemente, bueno, bastante más intensa, digamos, por formas de participación mucho más directa. ¿Cómo lo ves tú eso? Y eso, yo creo que, mira, implica menos, yo creo, la idea, digamos, de los mecanismos clásicos, referéndum, plebiscito, iniciativa popular o ciudadana de ley, digamos, que es algo que es útil, digamos, es bueno. O sea, yo creo que uno de los derechos de la ciudadanía es, digamos, el popular, instalar temas en la agenda, digamos, en la agenda pública, ¿ya? Y bueno, la iniciativa ciudadana popular de ley es una manera de hacerlo, ¿ya? Pero yo creo que más que eso, digamos, ¿ya? Lo que realmente es crucial, ¿ya? Es todo lo que es formas de participación en el nivel, digamos, local, comunitario, o sea, a niveles... La democracia, la grassroots democracy gringa, digamos, claro, la democracia de base. que supuestamente si fue así, no sé. No sé si fue Sí, así. o era retórica. O era retórica. O ha sido mucha retórica. Exactamente. Yo creo que ha sido bastante retórica, pero eso sí, digamos, o sea, yo creo que eso es como muy, muy importante. Incluso a niveles comunales, Claro, que a haya nivel comunal. plebiscito donde la gente pueda... Y no se solo ha eso, intentado sino, alguna- o sea, esta vieja historia, juntas de vecinos, Así es. ese tipo de concepto de organización como muy de base. ¿No? Claro. Yo creo que eso es muy, muy importante, digamos, en términos de, yo qué sé, ¿no? Presupuestos participativos. Así es. En fin. ¿A ti te seduce, te parece interesante? Yo creo que eso es más que interesante, yo creo que realmente es un imperativo de los tiempos. Yo creo que es una respuesta, digamos, eficaz, digamos, a este problema de instituciones poco porosas porque sus agentes son poco porosos, esto que hablábamos antes. Así es. O sea, políticos y políticas. Socializadas, digamos, en un estilo de hacer política muy clásico, digamos, muy tradicional. Yo creo que, francamente, la demanda es por algo bien distinto. Una nueva, la palabra como grande, pero una nueva generación política, una nueva Yo creo que sí. camada digamos, también, como que sea capaz de claro, expresar de mejor manera lo que hemos venido hablando. algo así. Digamos. Tú la Como ves. digo, y institucionalidad es mucho más robusta. Eso también me interesa. Pero no institucional, o sea, no es la institucionalidad clásica, que ya es robusta, o sea, no estoy hablando del legislativo, ni Sí. estoy hablando, digamos, de ese nivel, digamos, de un nivel mucho más concreto, que tiene que ver con necesidades cotidianas, la existencia, digamos, ¿no es cierto?, muy concreta de la gente, en fin, ya. Tenemos una elección comunal pronto, elecciones Claro, este año. eso municipal, digamos. Elección municipal. ¿Tú crees que Bueno, podamos los municipios, yo romper- creo que los municipios, no sé, alguien debería hacer un estudio bien serio sobre el gobierno municipal en Chile. Así es. Yo creo que tiene como deficiencias súper serias y que el término participativo es francamente Lamentable. muy lamentable. Y además entonces las funciones como más ejecutivas, digamos, y ejecutivo-tecnocráticas, ¿ya? Las cumple re mal, digamos, ¿ya? O sea, yo creo, por ejemplo, que las direcciones de obra son francamente una calamidad, digamos, Así es. ¿ya? Corruptas, yo qué sé, Sí. muy malas, ¿ya? Yo creo que francamente ahí yo preferiría, digamos, una suerte, no sé, de servicio público estatal, nacional, digamos, ¿ya? Bueno, pero yo creo que alguien debería hincarle el diente al tema del gobierno municipal, digamos, y no sé, pues, ver qué propuestas, digamos, se pueden hacer en términos de su modernización. Su digamos. modernización, claro. No es un tema tan Una nuevo. yo modernización creo no solo, como digo, no solo tecnocrática, sino Claro. también De participación. ¿no? O sea, a niveles de participación. que es interesante. Bueno, Ángel, Ya.
Bueno, le muchas agradezco gracias. el tiempo Muchas y gracias a Política. esta conversación. Gracias a ti. Claro, y usted es parte además del equipo editorial de nuestra revista, así que a Muchas mucha gracias. honra.